secretario dará lectura a la cuenta. Señor secretario, por favor. Gracias, señor presidente. Micrófono, secretario. Sí. Está sin micrófono. No, aló, sí. Gracias, señor presidente. Oficio número 5673 del subsecretario de Justicia, señor Ernesto Muñoz, que responde a nuestro oficio 57 sobre información acerca de los 40 sumarios que Gendarmería de Chile inició previo al informe de la Contraloría General de la República. Oficio del subsecretario de Justicia, señor Ernesto Muñoz, que responde a otro oficio nuestro acerca de la eliminación que habría realizado Gendarmería de Chile de 313 miembros de funcionarios que debieron ser objeto de sumario. Oficio de la Municipalidad de Osorno, por el cual responde nuestro oficio sobre sumario administrativo, respuesta a oficios número 636 de la Municipalidad de Calama, también hay respuesta a minuta de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre fiscalización de licencias médicas en el sector público e investigación de los actos de gobierno. Son 3 minutos de la biblioteca sobre principales puntos desarrollados por los invitados y sobre licencias médicas, tipos, subsidios y duración, y oficio de la Municipalidad de Curicó, que responde nuestro oficio sobre sumario administrativo. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Y también le falta dar cuenta de la propuesta de conclusiones y recomendaciones ingresadas por usted, elaborada en conjunto con los asesores de los demás diputados. Esa es toda la cuenta, señor. Gracias, señor secretario. ¿Alguna palabra sobre la cuenta, mis colegas? Bien, la sesión de hoy tiene por objeto continuar la discusión e iniciar la votación de las conclusiones y proposiciones sobre la investigación que la Comisión habrá de incluir en su informe. Se les hizo llegar a sus correos electrónicos institucionales y también vía WhatsApp el documento que se elaboró de conjunto, según lo acordado en las reuniones previas, y la idea es someterlo entonces al escarnio de ustedes. ¿Ya? Así es que ofrezco la palabra al respecto, estimados y estimadas colegas. Diputado Baker, por favor. Gracias, presidente. Saludos a la mesa. En mi opinión, de acuerdo a lo que hemos podido analizar con el equipo, se refleja en el informe lo que hemos planteado durante estas casi, si no me equivoco, 20 sesiones, secretario, algo así. No, 15 nomás. 15 sesiones en que se está plasmado acá. Así que en mi opinión es lo que hemos conversado, lo que hemos escuchado y lo que hemos debatido. Ahora, lo planteaba previo al inicio de la sesión, presidente, que hay cosas que son importantes, que yo creo que deberíamos solicitar a Contraloría, al señor presidente de la República, a través de los distintos ministerios, que las propuestas se puedan de alguna forma ejecutar con cierta rapidez, porque la idea no es quedar en lo mismo que recordábamos también de que en algún momento algunos empleados públicos se incorporaron a unas listas para recibir beneficios del Estado a los cuales no les correspondía, y al parecer nadie devolvió esos recursos. Entonces, si nosotros estamos proponiendo que los recursos mal habidos sean recuperados y sean devueltos al Estado, que eso se cumpla a la brevedad. Y si hay que hacer alguna ley especial, alguna modificación que diga relación con que la persona que no cumpla tenga una sanción aún mayor que lo que estamos proponiendo, bueno, que se haga en forma urgente, presidente. Eso es básicamente, yo estoy en condiciones y dispuesto a poder aprobar lo que aquí está reflejado. Muchas gracias, diputado Baker. ¿Alguna otra palabra? Diputado Sáez. Gracias, presidente. En términos generales, me parece que las conclusiones reflejan bastante lo que ha sido el tenor de la discusión, en base también a los testimonios que hemos recogido durante todo el tiempo que se ha prolongado esta comisión especial investigadora. No obstante, hay algunas cuestiones que me parece que debiesen
discutirse un poco más en profundidad, las cuales yo particularmente no estoy de acuerdo. En primer lugar, respecto a la letra A, en cuanto al capítulo 4, letra A, recomendaciones, modificaciones legales, se recomienda una reforma estructural al régimen de licencias médicas orientada a la homologación del tratamiento entre funcionarios públicos y trabajadores del sector privado. Continúa a continuación, continúa luego, perdón, con otros argumentos, pero en definitiva creo que aquí estamos omitiendo una cuestión que es bien importante, que ambos regímenes laborales son sustancialmente diferentes y por lo tanto creo que avanzar en una conclusión de esta naturaleza, una recomendación tal como está planteada, sin discutir el contexto más general de cómo está estructurado el empleo público en Chile y cuáles son sus condiciones, sus derechos adquiridos, etcétera, a mí me parece complejo y yo al menos no estoy de acuerdo con ese planteamiento. Y hay algunas otras que a mí me parece que podrían afectar el debido proceso. Estamos hablando de destitución automática, estamos hablando de inhabilitación para ejercer cargos en el Estado, reducción del 100% de cobertura del salario y licencias prolongadas, y la extensión de responsabilidad administrativa después de la renuncia. En particular, eso último me parece que está bien, pero los tres primeros puntos creo que se requiere, y de hecho tenemos fallos judiciales recientes que ratifican aquello. Debe primar, digamos, un proceso, digamos, sumarial y que esté firme y ejecutoriado antes de tomar determinaciones tan drásticas como la destitución, como la prohibición de ejercer cargos públicos o como sanciones que, en definitiva, por ejemplo, el 100% de la remuneración. Hemos visto cómo se han retrotraído algunas sanciones en las últimas semanas, particularmente en el norte del país. Una trabajadora que viajaba frecuentemente a Tacna, se logró acreditar que esos viajes efectivamente eran por tratamiento médico y la Corte le terminó dando la razón y echando para atrás la destitución, que era la conclusión inicial. Entonces creo que ahí me parece que eso es delicado y podríamos, o bien, profundizar un poco más en aquello hasta encontrar un consenso. Porque creo que, si bien es cierto, estamos apuntando en el sentido correcto, me parece que es un poco excesivo. Gracias, diputado Sáez. Solamente quería hacer una aclaración, que primero que son recomendaciones, no son conclusiones. Ya. Y segundo, que está explicitado en la orden del día que la recomendación número 1, al menos, se va a votar aparte. ¿Ya? Porque entendemos que hay disenso en eso, según lo que se conversó con los distintos asesores. Y lo último, los numerales a que se hace referencia, diputado Sáez, son además el 2 y el 3. Sí. O sea, son los tres primeros numerales. Correcto. Ya. Automática por uso... En la página quinta. De acuerdo. Diputado Arroyo. Muchas gracias, presidente. Señalar lo mismo respecto a las conclusiones, todo más o menos es lo que hemos visto, pero en algunas modificaciones legales, como es en esta recomendación, entendiendo que también son recomendaciones, y se pasan a llevar derechos también adquiridos y tratar de nivelar con una reforma estructural al régimen de licencia y al seguro de invalidez laboral, no me parece que es lo correcto, ¿no? Porque el nivelar para abajo, tratar de homologar los dos sistemas, tratando de que en el sistema de licencia que ocurre con ISAPRE hay días que no te pagan. Yo creo que eso es lo injusto. Cuando una persona se enferma de verdad, obviamente tiene... Bueno, pero me están dando la palabra a mí, diputado Becker, y yo también puedo dar una opinión. Sí, debo tenerla, ¿no? Puedo tenerla, ¿no? Ya, evitemos las discusiones. Terminemos de escuchar al diputado Arroyo, por favor. Porque en vez de ser un incentivo, en definitiva termina siendo un castigo a las personas que se enferman. Si esto es lo que nosotros tenemos de tener a las personas que hacen fraude con esta licencia, ya sean profesionales, ya sean personas que hacen mal uso de la institucionalidad y del servicio del seguro de invalidez laboral, pero no nivelar hacia abajo en donde las personas que se enferman las vamos a castigar con quitándoles días, y eso me parece que es insólito. Yo creo que sí, aquí las instituciones que fueron responsables y que lo vimos durante las comisiones, las instituciones que fueron responsables son aquellas que están a cargo de la fiscalización y velar también por los fondos públicos, como el CONPIN, como son todas las instituciones de salud que estaban involucradas y que las tuvimos aquí a la vista en medio de las comisiones. Ese era el fin de esto. Por lo tanto, en mi opinión, creo que esas dos recomendaciones
tendrían que ser ajustadas o ser votadas aparte. Gracias, presidente. ¿Puede indicar el otro numeral? Sí, ¿cuál es el otro? ¿Cuál es la otra? No, porque- ¿La 1 y la 2? Ah, la 1 y la 2, y el diputado sabe la 1, la 2 y la 3. Diputado Sandón. Gracias, presidente. Aquí nosotros nos reunimos en esta investigadora justamente para hacer un análisis de acciones personales, o sea, personas que estando con licencia médica la usaron para otros fines. ¿Ah? Si bien en el camino aparecieron que tenemos que mejorar la fiscalización, ojalá exista más presupuesto para Contraloría, ojalá la CONPIN también, y hay muchas otras cosas, pero aquí estamos hablando de una acción personal independiente de la persona sea del sector público o privado. Si nosotros no homologamos esto, no sé si es para arriba, para abajo, no tengo idea, pero es para que esto no se vuelva a repetir. Pero si en el fondo vamos a decir, mira, lo que pasa es que tus condiciones laborales son diferentes. Entonces tú, la verdad es que yo te entiendo a ti que tú usaste la licencia para ir de viaje. Eso es lo que estamos viendo acá. No es la persona que estaba enferma, es la persona que no estaba enferma, que pide una licencia y que la mal utiliza. Yo creo que no podemos perdernos como cuál es el origen de esta comisión investigadora. Las personas que estando enfermas fueron a algo que tal vez no estaba permitido, van a tener un sumario y esas personas no van a ser sancionadas, porque efectivamente están enfermas, pero aquí estamos personas que están usando una licencia y que la mal utilizaron porque era para otros fines. Recordemos que esto parte por los viajes. Después la Contralora lo va poniendo con los casinos. Estamos hablando de casinos. No estamos hablando de quién salió a comprar al supermercado, volvió cuando tenía que estar en reposo. Entonces, por favor, no perdamos cuál es el origen de esto. Y aquí son actos particulares, independientes de que si la persona es tan mal como una persona del sector público como del sector privado. Porque tenemos que de alguna forma... que además que convengamos que esto no es ni siquiera vinculante, estos son recomendaciones, tienen que ser con los más altos estándares de probidad y con el menos una mirada para no repetición. Así me parece que está bastante bien hecho. Felicito además la conducción también de la comisión. Me parece que el proyecto, o sea, las conclusiones son bastante acorde a todo lo que se conversó, sobre todo lo que estuvimos presentes en la mayoría de las sesiones, y lo quiero felicitar, pero por favor no perdamos cuál es el origen de esto. No es la persona enferma, es una persona que hizo mal uso deliberadamente y que va a ser destituida o lo que sea, o va a tener una sanción administrativa después de que exista un sumario. Aquí no estamos saltando nada, pero tenemos que ser claros en que esto no puede volver a repetirse, porque si nosotros desde acá empezamos a darnos licencia, mira, es que esto unos sí y otros no, depende de las circunstancias, esto en 2, 3, 4, 5 años más se vuelve a repetir igual. Gracias, presidente. Gracias, diputado Sandón. Quería solamente leer el numeral 7 que dice: la aplicación de la destitución o inhabilitación por uso fraudulento de licencias médicas deberá estar condicionada a un sumario administrativo previo, con tipificación clara, proporcionalidad y motivación de la sanción. Se deberá garantizar la presunción de inocencia, el derecho a defensa, el acceso a la prueba y la tramitación de recursos, respetando las particularidades de cada régimen estatutario y el control externo correspondiente. Esto, por ejemplo, en relación a lo que mencionaba el diputado Sáez, que efectivamente, seguramente la indagación no fue a fondo, y después se logró comprobar que esta persona, a lo mejor no entregó la documentación a tiempo, no sé, pero si esta persona tenía como... De hecho, lo vimos en la comisión, que en distintas institucionalidades se repetía un patrón en las zonas extremas, ¿no? Y era presumible que viajaran a los países limítrofes por temas de distancia o de acceso a los servicios. Sabemos que en la Patagonia, por ejemplo, está más fácil llegar a Argentina que llegar a, no sé, a Temuco. Eso, diputado Baker, por favor. Gracias, presidente. Coincido por su intermedio, presidente, con la diputada Sandón y no tanto con el diputado Arroyo, por su intermedio, presidente. Pero aquí estamos hablando, como dice la diputada Sandón, básicamente de personas que se aprovecharon de un sistema. Porque esto no es una casualidad. Alguien programó esta actividad, ya, me voy a ir de vacaciones. Podemos analizar, y habría que analizar las personas que viajan de Arica
a Tacna a ver un médico, a comprar un medicamento, eso podemos verlo y lo tendrán que decir los sumarios. Pero alguien que se fue a Cancún o se fue a Punta Cana haciendo uso de una licencia médica, no es una casualidad, es algo que está programado. Alguien que lo hizo en forma a propósito. Fue y se consiguió una licencia falsa. Entonces no estamos hablando de personas enfermas. Los enfermos tienen que ser atendidos como corresponde, tienen que tener su licencia, tienen que recibir sus recursos como corresponde. Pero aquí estamos hablando de personas que se aprovecharon del sistema. Y por eso que tiene que ser drástico esto para esas personas. Y yo espero que la comisión haga esta sugerencia, que como se ha dicho, son solo una sugerencia, que espero que también sirvan de algo estos días que nos hemos quedado hasta las 9:30 de la noche, y que esto no pase por un papel más que se elabora dentro de nuestra Cámara de Diputados. Así es que eso básicamente, es decir, hay que personas que han actuado en forma delincuencial, presidente. Eso básicamente. Eso para mí es absolutamente inaceptable. La remuneración del personal, antes se decía, no, es que el personal que trabaja en el ámbito público tiene muy bajas remuneraciones. Hoy día las remuneraciones no son bajas, presidente. De hecho, hay alcaldes de pequeñas comunas que superan con creces lo que están ganando los diputados hoy día. Y realmente me preocupa también porque hay comunas que 15.000 o 20.000 habitantes, que yo creo que no corresponde, pero ese será otra comisión investigadora. Pero por ahora yo creo que este tema tiene que ser drástico, y aquí no es que se produzca una suerte de accidente, insisto en eso. Por eso que la sanción tiene que ser la destitución. Entonces usted le dice, mire, si usted se busca una licencia falsa y después más encima sale al extranjero o anda metido en los casinos, usted se va a ir destituido del servicio público donde está. Eso yo sé las reglas del juego, esas son las reglas del juego, porque hoy día parece que no pasaba nada, y por eso que nos encontramos con más de 25.000 por un lado, 10.000 por otro, y hasta lamentablemente hasta las Fuerzas Armadas también, que debieran ser la reserva moral de la patria, también están en algunos casos menores, pero también metidos en este tema. Por ahora, gracias, presidente. Gracias, diputado Baker. Diputado Romero. Muchas gracias, presidente. Cuando se formó esta comisión investigadora, la opinión pública tenía altas expectativas de que nosotros hiciéramos un trabajo serio y que finalmente de esto no surgiera simplemente una recomendación que desde el punto de vista meramente, por así decirlo, declarativo, sino que los chilenos lo que esperan de nosotros es que también seamos estrictos, rigurosos, y de esto salga algo útil. Presidente, los chilenos esperan de nosotros en esto que demos una señal clara al Poder Ejecutivo, que le demos una señal clara también al Poder Judicial, en el sentido que nosotros estamos alineados con la probidad y que no podemos aceptar bajo ninguna circunstancia que nadie se aproveche de nuestro sistema de seguridad social. Presidente, hoy día se está gastando una cantidad de recursos impresionante en un beneficio que ha costado muchos años conseguirlo, y hoy día está en telejuicio. Hay quienes incluso relativizan la utilidad de tener un sistema de esta naturaleza en las condiciones que se pueda tener, y eso no es por culpa de aquellas personas que necesitan una recuperación y usan bien el beneficio, sino que es por culpa de inescrupulosos que creyeron que a través de este sistema podían burlar a nuestra institucionalidad y burlar finalmente a todos los chilenos. Las licencias médicas del aparato público la paga todo Chile, la paga el sistema, y eso lo que está haciendo es que por cada peso que se va en pagar licencias médicas fraudulentas, hay un remedio menos, hay una atención menos de salud, hay una ley Rigarte Soto que no se le puede dar más plata, hay una enfermedad que no se puede incluir en el GES. Eso es lo que está pasando, presidente. Hay una inversión hospitalaria que no se puede atender. Hoy día estaba viendo una noticia de una mujer de 89 años en el hospital de Maipú pasó 20 horas sin que la atendieran con una hemorragia interna. Esa es la realidad de nuestro sistema de salud. Gente hospitalizada en pasillos, en sillas, y resulta que tenemos personas que bajo, pensando no sé qué cosa, creen que pueden pedir una licencia fraudulenta, pegarse un viaje y después volver y que le sigan pagando. Eso es finalmente robarle a los chilenos. Eso finalmente también le cuesta vida a muchos chilenos. Y nosotros tenemos que dar una respuesta, presidente, muy dura y categórica en esto. Y felicito las conclusiones, creo que en general están muy buenas, creo que la comisión está dando una muy buena señal, y espero que para el próximo gobierno, sea quien sea, esta las tome, impulse esa agenda legislativa y finalmente
el sistema de licencias médicas sea protegido ¿de qué? De estos inescrupulosos que creen que se podrían aprovechar el sistema y que en verdad espero que les pase de todo. Diputado Lilayú, gracias, diputado Romero. Sí, yo participo, señor presidente, de lo que se ha dicho anteriormente, que esto tiene que ser claro y tiene que ser ejemplarizador. Solamente yo quería aclarar un tema que mi asesor me lo aclaró, que en el lado 7, ciertas modificaciones legales, dice, tal como sea un sumario administrativo previo con tipificación clara. Esto es una corrección legal, pero en la propuesta de modificación legal se habla de tipificación clara, ¿cierto? Y en el sumario administrativo. Y es más correcto decir descripción clara de las infracciones. Ese es O sea, cambiaría descripción clara por tipificación. No, descripción Al clara revés, perdón. de las infracciones. ¿A dónde? A ver. En el 7, donde dice tipificación clara, ¿Ya? según mi asesor dice que debiera ser descripción clara de las infracciones. Ah, perfecto, en vez de tipificación clara. Sí, exacto. Pero estoy totalmente de acuerdo con las conclusiones y el trabajo que se hizo en la comisión. ¿Sí? Sí, recabo el acuerdo. ¿Les parece cambiar de acuerdo a lo que solicita el diputado Lilayú? Bien. ¿Sí? Lo cambiamos entonces, señor secretario, ¿ya? Pero déjeme anotar. Descripción clara de las infracciones. En vez de tipificación clara. Esa es una palabra más penal. Más penal, Claro, de acuerdo. claro, Sí, efectivamente. delito tipificado. Colegas, ¿alguna otra palabra? Diputado Ulloa. Gracias, presidente. En primer lugar, es felicitar la conducción, presidente. Yo creo que fue una comisión donde se escucharon todos los instituciones, servicios, estamentos que deberían haber aportado en este tema. Yo creo que tuvimos una muy buena asesoría en esa materia. Escuchamos a los expertos, todos los organismos involucrados. Yo creo que finalmente hay una unanimidad de todo lo que estamos aquí. Esto es un tema transversal, de que efectivamente a través de las recomendaciones que establecemos como a título de síntesis, obviamente fortalecemos el poder de fiscalización. Lo que dice por su intermedio el diputado Becker, lo establecemos como en forma expresa, el uso fraudulento de licencias médicas, lo establecemos como una causal expresa, más allá del principio de probidad administrativa. Me parece que es correcto, me parece que sigue existiendo la causal general, falta de probidad, pero está bien, establecemos en forma taxativa el uso fraudulento. Insisto, aumentamos el poder de fiscalización, establecemos también o nos referimos al tema de la extensión de la famosa renuncia en los procesos, si es o no parte de la facultad que tienen los funcionarios para eximirse de responsabilidad administrativa. Establecemos una propuesta respecto de eso y por tanto yo no me quiero caer en la discusión final del tema de la homologación de los subsidios de incapacidad laboral público-privado, porque yo creo que escapa a la discusión de hoy día. Porque hay algunos que legítimamente podrían decir que efectivamente hay una protección constitucional respecto de derechos adquiridos de los funcionarios públicos respecto a su régimen de protección o de seguridad social, otros que pueden tener una actitud o una visión mucho más laxa respecto a ese tema. Yo creo que llegamos a un consenso en lo fundamental. Podríamos decir o dejar a la sala una revisión respecto de una eventual homologación, dejar en discusión el tema final. Eso me parece que sería, a mi modo de ver, lo correcto y no casarnos hoy día en esta comisión con una declaración que requiere obviamente un poquito más de conocimiento, informes de derecho, quizás respecto de una eventual homologación y discutirlo aquí. Yo creo que ahí falta un poquito más de asesoría o de informes que nos digan o que nos den luces respecto de esa posibilidad legislativa. Pero yo me quiero referir, presidente, finalmente a un último punto que me gustaría incorporarlo, y es lo siguiente. ¿Qué pasa cuando en una ISAPRE, por ejemplo, y a ver si me pueden también ilustrar, porque lo estuve pensando y también me llegó algunos antecedentes respecto de este tema, que cuando sucede en el sistema privado, es decir, en el sistema de ISAPRE, la obtención fraudulenta de licencias médicas, obviamente el sistema se colapsa, el sistema privado se colapsa, pero finalmente la ISAPRE, ¿qué termina haciendo? En vez de castigar al beneficiario infractor, se produce obviamente un déficit, ¿cierto?, para la ISAPRE, y finalmente tiene la posibilidad de adecuar los planes, finalmente terminando finalmente de pagar justo por el pecado de algunos pocos, porque tiene esa facultad, tiene un déficit, ¿cierto?, y por tanto el incentivo para la ISAPRE me parece que está mal dado, en el sentido de que
cargo ese costo o ese sobrecosto al sistema en general, y lo que me permite obviamente quizás adecuar los planes y por tanto terminamos pagando justo por los pecadores. ¿Por qué? Porque finalmente la Superintendencia de Salud nos da el acuerdo para aplicar la norma que ya existe respecto de la obtención fraudulenta de beneficios sociales por parte del que hace un mal uso de la licencia. Esa norma ya existe. Y en lo personal, esta situación no pasa en FONASA porque en FONASA el cargo sigue siendo el mismo. El porcentaje de cotización es el mismo, no así sucede con lo privado, donde se pueden adecuar los planes de acuerdo al déficit. Ahí me parece que la superintendencia podría ser quizá una adecuación a esa circular, permitiendo la desafiliación. Por lo menos este sistema yo lo pongo en conocimiento, por lo menos para ver si podemos llegar a un acuerdo respecto a este tema. Gracias, presidente. Diputado Sí, sobre Romero, por favor. Sí, sobre el punto, presidente. A ver, efectivamente, en el sistema privado de la ISAPRE, el costo del subsidio de incapacidad laboral, obviamente, es un elemento que se considera en el proceso de adecuación, ¿ya? Y obviamente, como muy bien dice el diputado Ulloa por su intermedio, presidente, es que aumentan, por así decirlo, o pagan justos por pecadores, aumenta todo. Pero en el FONASA también pagan justos por pecadores, porque ocurre lo siguiente, que es más complejo. Cuando el FONASA es deficitario, el que paga es el Estado completo. Y en el fondo pagan los chilenos a través de sus impuestos, o sea, hay que suplementar este déficit. Y el problema es que es más injusto para el de ISAPRE, porque el de ISAPRE, además de pagar su aumento, a través de sus impuestos también financia el aumento de los que utilizan mal en el FONASA. Entonces, ahí hay como un doble problema. Yo creo que efectivamente es una buena idea lo que sea el diputado Ulloa, en el sentido de que también se permita con mayor agilidad la desafiliación. O sea, una persona que hace mal uso del sistema tiene que salir de ahí y tendrá que volver al FONASA y no puede continuar en la ISAPRE. Me parece que es razonable. Ahora, lo que yo sí, presidente, quería hacer un comentario. Yo entiendo que lo que nosotros queremos decir cuando hablamos del uso fraudulento es no respeto al reposo médico, ¿ya? ¿Y por qué lo digo? Porque cuando decimos uso fraudulento, no vayamos a caer en el problema en que también se nos exija, por así decirlo, que para que opere esta causal que queremos nosotros establecer, parte de nuestras conclusiones, tiene que haber un tribunal, por así decirlo, que declare que hubo una licencia médica fraudulenta. ¿Me entiende? Que es distinto al no respeto al reposo médico. A ver, lo que hizo la Contraloría al hacer los cruces es determinar que personas no respetaron el reposo y se fueron fuera de viaje. Y eso, obviamente, como conclusión casi natural, dice estas personas usaron licencia médica en forma fraudulenta, ¿ya? Pero no hay nadie que lo haya declarado, por así decirlo, como fraudulento. Entonces, yo creo que tal vez, presidente, pedirle a la Secretaría si pudiéramos explicar un poco que cuando hablamos de estos fraudulentos se refiere al no respeto del reposo médico, se refiere al mal uso del reposo, al mal uso de la licencia. Es decir, que se traduce, insisto, en no respetar el reposo, en irse de viaje, independientemente, como algunos decían también, que se vea en su minuto cuando se haga el análisis en los sumarios, donde es natural que tiene que haber obviamente un procedimiento donde se aplique la sanción, que en definitiva es o no un uso inadecuado. Pero el tema de lo fraudulento sí tiene consecuencias legales en nuestro ordenamiento jurídico, y ahí sí podríamos a lo mejor cometer algún error si no lo explicamos bien en la comisión a qué nos referimos, porque esto también va a ser una materia de ley. Y ahí nosotros vamos a poder aclarar a qué nos referimos con esto, pero creo que debería de ser clarito que nos referimos al no respeto del reposo, al mal uso, en ese sentido. Gracias. Gracias, diputado Romero. Sí, a mí... ¿Diputado Morales pidió la palabra? Sí, ¿no? pero después que terminen... Ya, no, solamente yo coincido con varias de las cosas que se han dicho acá, y por lo demás, ¿quién hace el fraude? Porque también puede haber un médico que está incidiendo en el fraude al emitirla o al venderla en forma, incluso por las redes sociales, ya eso lo conocemos, pero también hay un acuerdo, es como un acuerdo compartido, ¿no? Entonces hay complicidad en muchos casos, pero no necesariamente en todos los casos, ¿no? También sabemos que hay gente que va al médico, le pide licencia, no sé, 5 días por lumbago, y resulta que después anda paseando, anda jugando, no sé. Entonces el médico no necesariamente incurre en un fraude, no necesariamente, no es el caso de lo que hemos visto acá en general. Diputado Becker, yo pensaba que también cuando se ven las comisiones especiales investigadoras, los informes, los reportes en la sala, también las distintas bancadas tienen la oportunidad de presentar resoluciones. Y quería preguntarle
a la Secretaría, si es posible, en el contexto de la lectura de un informe que se debate en la sala, que a lo mejor nos pongamos de acuerdo y presentemos un proyecto de acuerdo que tiene otra consistencia frente al Ejecutivo. Presidente, por su intermedio, efectivamente los diputados lo pueden hacer, pero sería independiente a la comisión investigadora. Claro. No, sin duda. Ah, sí, pero perfectamente se puede hacer. Eso depende de los diputados. O sea, va por otra cuerda, aunque tenga el mismo sentido. Eso. Pues tal vez es algo que podríamos trabajar, a lo mejor aprovechando la dinámica que yo establecí acá. Diputada Morales. Gracias, presidente. Bueno, sumarme a los reconocimientos al trabajo, a la dirección, a la presidencia de la comisión. Tengo una observación que creo que ya la señalaron antes el resto de los parlamentarios, que es al punto 1 del informe, porque, por cierto, acá tenemos diferencias sobre cómo se debe abordar el tema de las licencias. Estamos de acuerdo que tiene que aumentar la fiscalización, pero muchos acá no estamos de acuerdo en retroceder en derechos para trabajadores y trabajadoras que esperamos logremos tener un sistema que entregue licencia trabajadores que lo requieren y para eso no me parece retroceder en esa materia, sino que por el contrario deberíamos avanzar en el sector privado, tener un sistema más fortalecido. ¿Sobre el punto, diputado? No. Diputado Sáez. Gracias, diputada Morales. Gracias, presidente. Creo que una cuestión sobre lo cual no se ha explicitado en esto que es preliminar todavía es los avances que han existido por parte de distintas instituciones, incluso previo a que se dieran a conocer estos informes circularizados de la Contraloría. Porque tanto, yo recuerdo, solo voy a mencionar algunos, COMPIN, la misma Contraloría y varias otras instituciones ya habían hecho un trabajo previo para ir reduciendo el ausentismo, para ir combatiendo el uso fraudulento de licencias médicas, y me parece que en el comienzo, cuando hablamos de los antecedentes, debería haber a lo menos un párrafo que reconozca que, no obstante hay un problema estructural, que estamos acá, tenemos un nivel importante de consenso, no obstante aquello, hay instituciones que por su cuenta, de acuerdo a sus facultades y competencias, sí han ido trabajando y abordando el problema incluso previamente, y que esto se ha acrecentado obviamente a partir de los informes de Contraloría. Sí. Diputado Lilayú pidió la palabra, ¿no? ¿Alguien más? Sí. Sí, diputado yo. No, yo como colorario a lo que yo estaba señalando, que quisiera incorporar como conclusión, en atención a que al parecer tenemos cierto acuerdo, lo que señala también el diputado Donoso, ¿cierto? Donoso. Romero, perdón, siempre se... Romero, siempre se... Romero. El buen honorable diputado Romero. Es lo siguiente, de acuerdo a lo que de alguna manera se trasluce de esta conversación, que es lo siguiente: solicitar al superintendente de salud que no use sus facultades interpretativas y normativas que le confiere el numeral 2 del artículo 110 del decreto del TFL número 1 del 2005 del Ministerio de Salud, dicte una circular mediante la cual se haga una interpretación de la norma establecida en el numeral 3 del artículo 201, que establece de manera expresa que el incumplimiento de reposo indicado en una licencia médica constituye la impetración o la obtención de beneficios que no le corresponden. Esa es mi petición para incorporarla dentro de la recomendación en base a lo que de alguna manera hemos conversado, que se trata finalmente de un mal uso y que afecta finalmente ya sea a la ISAPRE y efectivamente también a FONASA, y permitir efectivamente la desvinculación o la desafectación, o la desafiliación de un infractor dentro del sistema, porque así además lo establece la ley. El tema hasta el momento es que la Superintendencia de Salud no ha permitido finalmente esa desvinculación o esa desafectación. Gracias, diputado Ulloa. Me da la impresión que tenemos dos puntos que resolver. El primero es incorporar algunos elementos en los antecedentes, como el que mencionaba el diputado Sáez, respecto de alguna institucionalidad que mencionó, varias en realidad, que mencionaron que previo a estos informes venían ellos haciendo algún tipo de
investigación, ¿no? En la línea de lo que posteriormente informó la Contraloría. Sí, por favor. Que no solo que hayan venido haciendo investigación, o sea, acá se nos mostraron datos, estadísticas, cifras oficiales que indican en varios servicios reducción en el ausentismo. Entonces creo que es importante, porque si no, lo que queda acá establecido es como que aquí jamás nadie se había preocupado de esto, nadie había hecho nada, y si no fuera por la Contraloría esto no ocurre. Evidentemente ese es un punto de inflexión, pero no se puede desconocer ni soslayar que aquí sí habían instituciones que venían trabajando. Evidentemente uno esperaría que todas las instituciones lo hicieran y no algunas únicamente, pero al menos esas algunas sí deberían ser nombradas. De acuerdo, sí. Me parece. El segundo tema es lo que mencionaba recién el diputado Ulloa respecto de este decreto, ¿no es cierto?, en que finalmente quien incurre en el mal uso, eso está indicado en ese decreto, ¿no? Está formulado. Entonces, habría que hacer la redacción para incluirlo. Y lo tercero, hablaban de la desafectación del subsistema. Ya, eso afecta. Ya, ok. Ya. Y lo segundo, que me parece que los numerales 1, originalmente habíamos decidido que el numeral 1 se votara aparte porque sabíamos que había disenso, pero ha surgido acá en esta sesión que habría también disenso en algunos casos con el numeral 2 y 3, ya como lo ha planteado el diputado Rabio y el diputado Sáez. Entonces yo pediría que votáramos los 3 primeros numerales como un bloque. Por favor. Respecto a al 2 y 3, no es que esté en un disenso, simplemente creo que es preciso que todo esto sea bien claro en términos de respetar el debido proceso, lo que señalé al principio de intervención. Pero estoy en términos generales de acuerdo con cómo está planteado. Sí, por eso que yo leí el numeral 7, que de alguna manera aclara el respeto al debido proceso. ¿Ah? No sé si les parece. Entonces yo propongo que votemos el 1, que ahí tenemos diferencias, y que incorporemos estas dos recomendaciones. No sé si usted, diputado Ulloa, la podría redactar. ¿Podría ayudarnos con eso? Tengo una fórmula respecto a lo que dije, pero respecto de la discusión relativa a la homologación. Porque yo de alguna manera, yo sostengo la tesis de Javiera por su intermedio, y de otros, obviamente, que aquí hay un tema de protección de derechos adquiridos también, de una seguridad social comprometida. No sé qué facultades tenemos hoy día para modificarla sobre texto de, obviamente, quitarle este tipo de derechos a los funcionarios públicos. Entonces, va más allá de esta simple discusión de una comisión investigadora. A eso me refiero. Entonces, yo lo que diría, quizás, es quitarle la palabra, que está acá en el número 1, es quitarle la frase, porque yo estoy de acuerdo, se recomienda una reforma estructural al régimen de licencia médica, evidente, pero orientada a la homologación ya estamos sugiriendo algo. Dejémoselo a la sala algo más genérico, a eso me refiero, ¿para qué caer en la discusión acá respecto de sector público, sector privado? A eso me refiero, que, tomando en consideración que tenemos prácticamente un acuerdo en todos los temas, coincidimos, pero ¿para qué jugarnos ya por la homologación sabiendo que evidentemente nos faltan quizás más informes en derecho respecto a los temas de fondo sobre este tema? Pero evidentemente que coincidimos en que recomendamos a la sala una reforma estructural al régimen de licencias médicas. Ese es el punto, solo si llegamos a acuerdo en lo general. Gracias. A ver, diputado Romero. Presidente, mire, a ver, yo creo que efectivamente esta comisión fue convocada. ¿Puedes bajarle un poquito el volumen de tu celular? Presidente, voy a partir de nuevo. Esta comisión fue convocada precisamente por una situación bastante escandalosa con respecto al tema de licencias médicas. Estamos claros que nuestro sistema legal lo que hacía era perseguir a los emisores y no se hizo cargo jamás del tema de los que pedían las licencias médicas, en el fondo, los que demandaban estas licencias. Yo tiendo a compartir lo que señala el diputado Ulloa, que efectivamente yo siento que el insumo más valioso que podría sacar esta comisión es una respuesta clara, categórica y ejemplar respecto al tema del mal uso de las licencias médicas, en la perspectiva de aquellas personas, del que pide la licencia. En este caso estamos hablando de los funcionarios públicos y obviamente que afectan el sistema privado y el sistema público, FONASA y SAPRE, ¿ya? Obviamente que también habría que avanzar en alguna legislación que aplique un sistema parecido a los trabajadores del sector privado que también hagan lo mismo, eso es evidente,
Pero claro, acá estamos por las licencias médicas del sector público, ese es el mandato de esta comisión, digamos. Pero efectivamente, en aras de llegar a un acuerdo, que es lo que los republicanos nos motiva, digamos, un acuerdo, ¿no? Entonces, yo tiendo, yo tiendo aquí a compartirla, yo tiendo aquí a compartir lo que señala el diputado yo, en el sentido de que lo más importante como insumo a esta comisión es que demos una señal categórica a aquellas personas que crean que pueden abusar del sistema. Gracias. ¿Por qué el punto 1 no es categórico? Perdón, disculpen. ¿Por qué para ustedes el punto 1 no sería categórico? No, porque estamos discutiendo sobre todo sobre el 1, eso. La homologación. ¿Por qué no estaría? Por eso que vota. sugiere retirarlo y por último en la intervención en sala. Claro, que sea una respuesta más de consenso, que no enfatice en un disenso, que se puede resolver en la sala. Yo entiendo que eso es. Ya, entonces ¿les parece, estaríamos de acuerdo en eso? En sacar la expresión homologación, ¿ya? Para no entrar en disenso. No puede sacar toda la primera parte. Secretario. Presidente, ¿me permite? Efectivamente, lo que yo creo que llegamos a un acuerdo de alguna manera. En el sentido, esta comisión recomienda una reforma estructural al régimen de licencias médicas y quitarle la palabra orientado a la homologación, porque eso nos divide. Y lo otro que dice, dicha medida pretende uniformar los criterios de otorgamiento, control, fiscalización. Pero obviamente esa parte, se sabe también. obviamente, todo lo que dice, todo lo que deriva de la homologación, evidentemente. Una línea. O matizamos la línea, le damos la fuerza que sea necesaria, pero enfaticemos la unidad. O sea, imagínense llegar con este tema peleado o dividido en un informe que debe ser contundente respecto del mal uso. Yo creo que no es conveniente. Eso es todo. Diputada Morales. Sí, presidente, lo que yo propongo es que el objetivo lo compartimos, que es reducir las elevadas tasas de ausentismo. Ahí está. A eso. Entonces, lo que todos estamos de acuerdo en que queremos una reforma estructural al régimen de licencias médicas, ¿no es cierto? ¿Cómo? Una reforma estructural al régimen de licencias médicas. Porque, perdón, pero no se pueden usar las licencias médicas. Traten les pido por favor si pueden evitar los diálogos, por favor, para que sean. Terminemos de escuchar a la diputada Morales y después le doy la palabra a la diputada. Sí, este tema del punto 1 está muy vinculado al proyecto que presentó el gobierno. El proyecto que presentó el gobierno tiene dos partes. Una parte, y son todas modificaciones legales, una parte es fortalecer la fiscalización para que no haya más fraude y que se reduzcan las tasas de aumento. En eso estamos todos, en las tasas de ausentismo laboral. En eso estamos todos de acuerdo. Yo, si les propongo que establezcamos como primera recomendación de modificación legal hacer una estructura del sistema de licencias médicas, una reforma, estructural al régimen de licencias médicas orientada a disminuir el fraude, aumentar la fiscalización y disminuir el ausentismo, porque en eso estamos todos de acuerdo. Pero, presidente, está claro. Y después nos jugamos la chica con la homologación, pero eso ya es una discusión de chicas. No, está bien, pero de verdad que me impacta haber estado todas estas sesiones para llegar a esa conclusión, si era obvio, ¿no? O sea, no, pero es que, porque aquí hice modificaciones legales, se recomienda una reforma, bueno, pero ¿cómo? ¿Cuál? ¿Qué? Sí, tuvimos 24 sesiones para esto, para llegar a la conclusión de que la cosa de que necesitamos fiscalizar más, o sea, Presidente. de verdad que estoy frustrada si se reduce solo eso. Son 9, Nona, 9 recomendaciones. No, pero acá dice modificación legal en la primera, entonces hay que sacarle ese título también, porque ¿qué modificación legal aparte de decir? Son 9 modificaciones legales. No es solo la Está única. bien, está bien. No es la Por eso, única. no, está bien, pero en el fondo, Todas otras modificaciones legales. y yo me acuerdo que Ordenémonos un poquito en el debate, ya, ¿les sí, parece? está bien, pero Sí, por ¿usted favor. considera de Terminemos de que escuchar a la diputada Sandor. esto nos va a causar una división, de verdad? No, la homologación. Eso, ¿por qué nos causa una Porque división? hay disenso en eso, Se va a eliminar diputada. la homologación. Es que yo no estoy de acuerdo con eliminar la homologación. Pero votemos dos. Eso, ¿por qué no la votamos? No, ¿Por pero qué tenemos que, votemos porque Bueno, tenemos que podemos falsear votarla una también. posición por llegar a la sala de una forma? Ya, a ver, por favor, diputado Romero, evitemos los diálogos para escuchar. Yo estoy de acuerdo. Perdón, escuchemos al diputado Romero. A ver, yo creo que... Diputado Sandón, No, pero mire, escuchemos al diputado creo que- Romero, por yo creo que favor. efectivamente puede uno tener una opinión a favor o en contra respecto al tema de la homologación de los sistemas, pero el propósito de esta comisión
era fiscalizar el correcto otorgamiento y uso de licencias médicas en el sector público, verificar el cumplimiento del periodo de reposo prescrito y determinar la existencia de viaje al exterior u otras conductas incompatibles con dichas, con el fin de establecer responsabilidad administrativa, proponer medidas correctivas que establezcan responsabilidad, la eficacia, control interno y debida gestión de los recursos públicos. Yo hasta ahí digo, ¿por qué tenemos que tomar una posición respecto a la homologación del tratamiento? Yo estoy de acuerdo, quiero decirlo claramente, yo estoy de acuerdo con esto, pero efectivamente siento que si nuestra respuesta es más fuerte acerca de ser muy estrictos en lo que entregamos nosotros al país para decir que las personas que mal usen este beneficio van a ser sancionadas y se van a ir del aparato público, creo que eso es mucho más valioso que centrarnos en algo que, de hecho, que hoy día es un proyecto que está en el Senado, además se está tramitando, entonces hay una discusión pendiente. Que yo creo que es legítimo que alguien diga, ¿sabe qué más? No quiero tomar posición aún porque quiero revisar, ver qué sale del Senado. Entonces, ahí hay un tema que es complejo, pero yo sí, insisto, creo que lo más fuerte es que de esta comisión salgamos todos en el pensador abrazado diciendo, oye, los que hagan mal uso de esto se van para la casa. Eso yo creo que es mucho más potente. Estoy plenamente de acuerdo con usted. Bueno, quería proponer algo. El señor secretario tiene una redacción que quería leer. Seguro que le entendía la diputada. Bueno, según lo que le entendía la diputada Morales, creo que sería la siguiente redacción al punto 1. Les pido que escuchemos la redacción que propone la Secretaría, por favor. Se recomienda una reforma estructural al régimen de licencias médicas. Punto. Dicha medida pretende uniformar los criterios de otorgamiento, control y fiscalización de las licencias por enfermedad con el objetivo de reducir las elevadas tasas de ausentismo en la administración pública, punto. Hasta ahí. ¿Ah? Los criterios que sacaron. Es que sí, efectivamente hay que uniformar criterios, porque en algunos compin resuelven de una manera, y eso lo vimos. Vimos que en algunas partes, claro, resuelven de una forma. Entonces, lo importante es que también tengamos reglas claras. ¿Ya? Y eso. Entonces faltaría agregar lo que propuso el diputado Ulloa respecto del decreto con fuerza de ley. Ya. Okay. ¿Quién lo tiene? Ahora, yo quería permitirme una pequeña intervención. Mira, yo creo que esta comisión ha tenido la característica que hemos escuchado a todos los actores en general que fueron propuestos por los distintos integrantes. Creo que ha tenido un buen devenir. Creo que sacar un documento de consenso fuerte es lo que la gente está esperando. Porque la gente está molesta por un lado porque han pagado justos por pecadores y segundo porque los pecadores no han recibido ninguna sanción ejemplar. Ahora, respecto de la homologación en particular, sé que tenemos algunas diferencias, pero además está lo que decía el diputado Romero, que hay un proyecto que metió el Ejecutivo en el Senado que justamente va en esa dirección. Yo creo que eso va a abrir el debate hacia ese punto en particular. Ahora, tenemos diferencias porque, por ejemplo, en mi caso, me parece que el quid del asunto está en la carencia. Justamente la carencia es lo que ha generado una cronicidad en el tema es un incentivo perverso. Por eso que algunos opinamos que hay que eliminar la carencia más que homologar y otros opinan otra cosa, y es válido. Presidente, secretario, ¿estamos en condiciones de leer de nuevo, por favor, para ver exactamente cómo va a quedar? Voy a leer, porque me quedó una duda. Ya. Se recomienda una reforma estructural al otorgamiento de licencias médicas, no se dice nada del sector público, y después dicen, dicha medida pretende uniformar los criterios de otorgamiento, control y fiscalización de las licencias por enfermedad con el objetivo de reducir las elevadas tasas de ausentismo en la administración pública, punto. Ese sería el número 1. ¿Están de acuerdo? Lo votamos. ¿Están todos de acuerdo? Sí. O sea, juntémoslo. Es que hay que hacer la votación. Tiene que hacer la forma. Ok, vamos a votar entonces. El número 1. Número 1 modificado. Pero déjeme ponerla acá modificado. Ya, vaya haciendo la consulta. Ya. Diputado Roberto Arroyo. A favor. A favor. Diputada Danisa Astudillo. No está. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputada Marta Bravo.
Diputada Viviana Delgado. A favor. Diputado Lerayú. A favor. Diputada Karen Medina. A favor. Diputada Javiera Morales. A favor. Diputada Jimena Osandón. A favor. Diputado Agustín Romero. A favor. Diputado Jaime Sáez. A favor. Diputado Ulloa. A favor. Señor presidente, A favor. se aprueba por unanimidad por 11 votos a favor. Modificados. ¿Tenemos una redacción del diputado Ulloa? Sí, yo la tengo acá en el celular. ¿La puede leer, por favor? Ya, espera. Vamos a leer la propuesta del diputado Ulloa. No, señor, yo la leo. Déjame, la mandó la luz, ¿cierto? Acá está. Acá está. La propuesta del diputado, gracias, Carlos. La propuesta del diputado Ulloa dice lo siguiente: solicitar a la Superintendencia de Salud que en uso de las facultades se recomienda solicitar a la Superintendencia de Salud que en uso de las facultades interpretativas y normativas que le confiere el numeral 2 del artículo 110 del DFL número 1 del 2005 del Ministerio de Salud dicte una circular mediante la cual se haga una interpretación de la norma establecida en el numeral 3 del artículo 201 del DFL1 le falta un número y se supone que el DFL 3. número 3. DFL número de 2005 será el DFL número 1 del referido DFL que establezca de manera expresa que el incumplimiento de reposo indicado en una licencia médica constituye la impetración u obtención de beneficios que no corresponden. Ese sería, y ahí le adecuamos el tema del DFL. Presidente. Sí. Diputado Ulloa. Tal como lo señalé, esa norma existe. A pesar de que existe esa norma, lo que se estamos pidiendo es una recomendación. Que dicte una circular interpretativa respecto a una norma que no la está cumpliendo la Superintendencia de Salud. Que la bajada de la norma. Exactamente. Eso es lo que estamos pidiendo. Porque esa norma ya está. Lo que acaba de leer el señor secretario, esa norma expresamente señala eso. Pero a pesar de eso, la Superintendencia muchas veces no da luz verde para la desafiliación de quien obtiene fraudulentamente una prestación con motivo de una licencia médica. Entonces lo que se trata es una recomendación de parte de esta comisión a la Superintendencia que regule o en buen chileno, como bien dice el secretario, haga la bajada respecto a esta norma. Eso, gracias. Mediante una circular, ¿no? Sí, ok. ¿Estaríamos de acuerdo en ¿Por eso? igual votación? ¿Sí? ¿Están los ¿Por 11 igual diputados? votación? ¿Sí? ¿Si están los 11 diputados? Sí, están. Ya, por igual votación. Ok, lo damos por aprobado. Por igual votación. Recomendación. Y tú en segunda vuelta vas a votar por Romero. Lo estáis pensando, lo estáis evaluando. Sí. Si podemos llegar a este punto, No sé. podemos llegar a Sí. Bien, entiendo, secretario, nos faltaría elegir. No, falta, y tenemos que votar el resto del informe, y falta lo que dijo el diputado Sáez. No sé cómo lo vamos a hacer, qué institución hay que nombrar. En los Ya, antecedentes. en los antecedentes solicitó el diputado Sáez mencionar aquellas instituciones que habían avanzado en los procesos administrativos y en las sanciones incluso, ¿no? Para ser justos, ¿no? Ahora, diputado, ¿usted tiene una nómina o una sugerencia nominal? Porque mi impresión, disculpe, es que la mayoría de las instituciones vinieron, finalmente, de hecho nos sorprendíamos, ¿no? Parece que esto era un secreto a voces en la mayoría de las Sí, instituciones. no tengo una nómina, pero si la memoria no me falla, una de las más explícitas fue Compin, la Subsecretaría de Salud, entiendo que Junji también, Suceso, Integra. de las variadas que concurrieron habría que revisar No, es que lo que pasa es que la Secretaría no se compromete a hacerlo. Eso sí que la Secretaría no lo hace. No puede. Si alguien fuera y no No, se molesta. yo no lo hago. ¿Pero están acá a la disposición de la autoridad? Sí, pues están. El punto 2. O entonces habría que... ¿Perdón? Mira, hay una, diputado Sáez, hay una breve síntesis de cada una de las exposiciones y tal vez ahí se podría agregar. ¿Ah? Hay 11 instituciones, perdón.
Perdón, presidente. Disculpe, hay 11 instituciones mencionadas en el punto 2 del informe que vinieron y con una breve descripción de lo que dicen. Entonces, por eso, no sé. Sí, yo lo dejamos así. Retiro lo dicho. Ya. ¿Algo más? Gracias. Sí, Hay que votar el resto del informe. Hay que votar el resto del informe. Ya, entonces ahora vamos a proceder a votar el resto del informe. ¿Ya? Oiga, presidente, una consulta. Lo que aprobamos el diputado Ulloa lo ponemos como una recomendación más, no como un... Es una recomendación. Ya. Aparte ya, perfecto. Es una sugerencia que se hace. Ya. Otra recomendación. Resto del informe, espere. Resto del informe CI 73. Ya, ahora vamos a votar el resto de las recomendaciones de los antecedentes y de la totalidad del informe. ¿Ah? Ya. No, De acuerdo, entonces en la Secretaría... ¿Están los 11 diputados? ¿Alguien votaría distinto? ¿Alguien quiere votar distinto? 11. Estamos los 11. Ya. ¿Mantenemos la votación? ¿Por ¿Sí? unanimidad? ¿Sí? 11 A favor del resto del informe, ¿sí? 0 en contra, para dejar claro que por la misma votación, las mismas votaciones anteriores, los 11 diputados. Se despacha el informe por igual votación. Ok. Diputado informante, diputado, está claro que no va a ser. ¿Y algún disenso respecto de la lectura del informe? No, por lo leo ¿No? usted, po. Ya, ok. Si usted lee la minuta. Bueno, yo antes de... Con eso estamos Sí. concluyendo. Quería Usted agradecer... es informante, pues, De queda acuerdo. claro. Diga que diputado informante. Bien, yo entonces en Nampalma acepto Con mucha el modestia. rol con mucha modestia de ser el diputado informante de la comisión. Yo antes de terminar quería agradecer en primer lugar a la Secretaría que ha tenido la disposición permanente a trabajar nuevamente con nosotros, de hacer las convocatorias y nos ha mantenido fluidamente informados. Agradecer también a ustedes, colegas, y creo que esto es un ejemplo de democracia que nosotros aquí transversalmente hemos enfocado a un tema país que fue de impacto público y creo que si bien no es vinculante lo que sale de esta comisión, esperamos que vía resolución y ojalá vía algún proyecto de acuerdo que podríamos consensuar en la sala al momento de la lectura del informe, pudiera tener alguna repercusión mayor en las políticas del Estado respecto de esto, ¿ya? Sin otro particular, se levanta la sesión. Muchas gracias.